una investigación sobre esto, la percepción de la democracia en los jóvenes. Hablamos el día de hoy con Carlos Alfred, él es asistente de proyectos del Konrad Adenauer Stiftung en Bolivia, justamente sobre esto, esta percepción de la democracia en los jóvenes. Carlos, ¿cómo está? Qué gusto, gracias por el tiempo y este contacto con la Red Pío 12. Le saluda en Cochabamba David Chiri. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bienvenido, qué gusto de verdad tenerlo esta mañana y poder conversar sobre este estudio que ustedes han elaborado. ¿Hace cuánto fue el estudio que hicieron, por favor? Me interesa mucho entender si fue antes de las elecciones, durante o después. Nosotros hemos realizado el financiamiento de este estudio por primera instancia el año 2023 y en una segunda instancia el año 2024. El año 2025 hemos presentado los resultados, sin embargo estamos trabajando en una tercera encuesta que va a tomar en cuenta la percepción de los jóvenes postelectoralmente. Qué interesante. ¿Estos estudios, este tipo de estudios de percepción se realizan así con este lapso de tiempo? Porque uno diría, bueno, es pasado, ya ha cambiado la generación. No. En realidad no, la verdad nosotros como fundación hemos determinado la importancia de poder entender a este sector de la población, ver la perspectiva y los valores democráticos que están manejando. Y junto con Fundación ARU, que es la fundación que ha realizado el trabajo de campo de este importante proyecto, hemos empezado a identificar resultados muy interesantes, en algunos casos bastante ambivalentes, sobre la relación que tienen los jóvenes entre 18 y 25 años, y no solamente la democracia, sino los representantes, las instituciones democráticas, los procesos electorales y todo. Bien, debo preguntar aquí, por favor, esencialmente nos ayuda a ver, digamos así, la utilidad de esta percepción como para entender qué de los jóvenes, por favor. Porque alguien podría decir, bueno, no, yo pienso que los jóvenes no saben de democracia, pero esencialmente, ¿para qué nos sirve entender la percepción que tienen ellos de la democracia en Bolivia? Este estudio tiene un carácter metodológico siendo cuantitativo, ¿no? Nosotros hemos elaborado una encuesta de más de 2.000 personas en diferentes ciudades de Bolivia. En la primera encuesta hemos estado en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto, y en esta segunda encuesta hemos ampliado a también la ciudad de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, para poder tener una representación más amplia. Este estudio cuantitativo nos genera resultados no solamente, digamos, para poder generar un entendimiento sobre la percepción democrática de estos jóvenes. En un principio no existía esta información, sino se aglutinaba de alguna manera en un aspecto más global. Sin embargo, más allá de los resultados cuantitativos, creemos que este instrumento no solamente puede ser de utilidad para los jóvenes, sino también para las diferentes instituciones y para los tomadores de decisiones, los generadores de política pública, espacios de representación política como partidos políticos que puedan tener estos datos de manera inmediata y que puedan cuantificarlos en el sentido de qué acciones deben tomar y qué responsabilidades deben tomar, en el sentido de poder entender con estadística qué está pensando el joven sobre política. Bien, ¿y nos puede decir, Carlos, más o menos qué piensan, qué han concluido ustedes de este estudio, esta investigación? ¿Qué piensan los jóvenes bolivianos de entre 18 y 25 años? A ver, La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija. A ver, ¿qué dicen los jóvenes? Algo que nos pueda contar, por favor. Claro que sí. Bueno, nosotros hemos generado esta encuesta con Fundación ARU, y obviamente una de las primeras cosas que podemos determinar de manera más global es que hay un importante número de jóvenes entre 18 y 25 años que conforman más del 50% del padrón electoral boliviano. Muchos de estos jóvenes han sido por primera vez que han ejercido su voto en esta elección general, tanto en la primera como en la segunda vuelta, y de alguna manera se constituye en una bolsa y en un porcentaje muy importante, probablemente decisorio para estos procesos electorales.
Aquí hemos encontrado diferentes resultados, en muchos sentidos ambivalentes, y algunos pueden ir variando entre departamentos, pero los más interesantes que podemos citar a nivel general es que, por ejemplo, 10 o 8 de cada 10 jóvenes se manifiestan. Qué pena, tenemos un... Carlos, le Ese voy a puede ser molestar, Carlos. Hemos tenido un pequeño corte en la señal, ahí justo cuando estaba usted de 8 de cada 10 y tuvimos el corte. Me quedé como película en la parte más importante, se cortó. Si me puede repetir, por favor, usted es amable. Claro que sí. Como le decía, 8 de cada 10 jóvenes se manifiestan poco o nada satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Este es un dato que nos llama muchísimo la atención porque se puede ver, digamos, un carácter casi de poco acercamiento y de poca utilidad frente a lo que la democracia ofrece a los jóvenes de manera inmediata. Sin embargo, este resultado se contrasta de manera interesante de que más o menos el mismo número estaría absolutamente dispuesto a manifestarse y a votar, a asistir a su proceso electoral. Entonces tenemos, por ejemplo, esta característica de que los jóvenes tienen un rechazo por las instituciones democráticas, tienen un rechazo por la falta de opciones que representa la democracia para ellos. Sin embargo, el compromiso que tienen todavía, por ejemplo, con espacios como los procesos electorales, son altamente positivos para la forma de ver de los jóvenes y sobre todo con mucho requerimiento de su propia participación. Por ejemplo, ese es un dato que obviamente nos llama mucho la atención. Sin embargo, esto también puede de alguna manera mostrarnos que los jóvenes están entendiendo a la democracia solamente como un hecho electoral, ¿no? Sin embargo, esto se debe ampliar a otros aspectos y se debe tomar en cuenta otros factores. Nuestra encuesta también ha tomado en cuenta algunos otros aspectos, como por ejemplo la forma de manifestación que tienen los jóvenes. Obviamente una gran mayoría se manifiesta a través de redes sociales y de los mecanismos que la tecnología ahora ofrece, que han generado un espacio de debate probablemente más libre y de mayor confianza para este sector de la población. Esto contradice de alguna manera la disponibilidad que tendrían los jóvenes de manifestarse en las calles de diferentes demandas, donde ahí, por ejemplo, los índices van bajando, el nivel de participación va cayendo. Entonces, como le digo, los resultados generalmente apuntan a esta ambivalencia entre un factor y otro. Sin embargo, es importante recalcar que todavía hay digamos, un alto índice de esperanza por el futuro sobre la democracia en los jóvenes. Creo que todavía hay mecanismos e instituciones que, digamos, de alguna manera destacan frente a la perspectiva que tienen estos jóvenes, especialmente en las formas de representación, especialmente en los procesos de participación, y eso también es un dato bastante alentador que puede generar también un indicador positivo para esta nueva generación que tiene, digamos, la responsabilidad de, hacia el 2030 de generar un nuevo país, ¿no? Ya, por ejemplo, asentándonos en los datos de Cochabamba, por ejemplo, para manifestar algunos, muy interesante que Cochabamba es el tercer departamento que más desconfianza y decepción han manifestado los jóvenes, especialmente en el aspecto del área rural. Esto se puede deber a varios factores, como la falta de espacios que aglutinen y convoquen a estos jóvenes en su forma de participación. Probablemente también hay una falta de convocatoria de los propios partidos políticos y de las estructuras políticas a estos sectores que no son simplemente un actor de poder generar listas de participación en diputaciones, etcétera, sino que también hay una demanda, una agenda que tienen los jóvenes que está detrás y que obviamente la quieren efectivizar. Cerca del 49% de los jóvenes cochabambinos consulta que prefiere la democracia antes de un sistema autoritario. Este resultado también llama la atención porque no nos acercamos ni siquiera al 50% y eso obviamente nos tiene que llamar la atención como sociedad, se tiene que trabajar más en el fomento de los valores democráticos, pero por sobre todas las cosas empezar a abrir los mecanismos, las formas de participación
donde los jóvenes no se sienten representados y no están sintiendo tomados en cuenta para esta actividad que están desarrollando. Hemos generado una pregunta, por ejemplo, en general, ¿cómo te sientes respecto al funcionamiento de la democracia en tu país? Y como les decía, Cochabamba apenas llega al 50%, donde hay una manifestación de inconformidad frente a estas instituciones y frente a las soluciones que pueden dar el Estado frente a estas problemáticas, ¿no? ¿Cuál de estas afirmaciones reflejan mejor su perspectiva sobre la democracia? ¿Prefiero la democracia, apoyo el autoritarismo o no tengo preferencias? En el tema de Cochabamba podemos ver que el 49%, como les mencionaba, prefiere un ámbito democrático frente a un 22% que te indica que apoya el autoritarismo en ciertos casos por la efectividad que puede traer este mecanismo. Este 22% también es muy alarmante, es un dato alto para un departamento como Cochabamba, y un 28 o casi 30% que dice que no tiene ningún tipo de preferencia. Obviamente son datos que nos tienen que llamar la atención y que nos invitan a la reflexión, no solamente como agentes de cooperación internacional, sino que tratamos de promover estos resultados en universidades, en espacios de medios de comunicación, en diferentes estructuras, para que con este insumo se pueda trabajar hacia el futuro diferentes políticas de participación. Wow. Carlos, me ha dejado con varias preocupaciones, yo diría, porque estamos hablando de jóvenes que hace un par de años han respondido estas preguntas. Ahora, primero, por donde empezó Carlos, quiero preguntar. Me dijo de 8 de cada 10 jóvenes están con esta, digamos así, poca manifestación sobre la democracia. ¿Qué dicen esos otros dos jóvenes? ¿Los otros dos tienen ideas claras? ¿Es gente más contundente? ¿O de repente se acerca más a querer saber que a saber? Esas dos personas, de lo que usted menciona, de los 8 que manifiestan un poco satisfechos con la democracia, probablemente no es que se vayan a que estas dos personas se manifiesten muy satisfechas, probablemente estén empáticas, digan, no prefiero ni una ni la otra, no me interesa la política, ¿no? Entonces, son datos muy alarmantes en ese sentido, creo que hay que tomarlos en cuenta. Sin embargo, hay otros datos que nos permiten poder respirar un poco más y que nos generan un poco más de positividad, en el sentido de que hay una vinculación estrecha y un cumplimiento cívico por parte de los jóvenes en el momento de votar. Eso me parece sumamente importante. Además, son un número mayoritario dentro del padrón electoral, entonces básicamente es el público más atractivo para los candidatos presidenciales y para las diferentes estructuras. Y por supuesto que también estas manifestaciones, como le indicaba, en el sentido de que si están abiertos a manifestarse, si están abiertos a participar, están abiertos, y hay datos alentadores en ese sentido. Lo que yo diría que lo que hay es que hay un divorcio entre las estructuras políticas y estos grupos jóvenes que al final de cuentas han ido organizándose en diferentes aspectos, no solamente en la tradicional como los partidos políticos, sino en diferentes plataformas, organizaciones, etcétera. Son cientos que existen en el país y que han ido trabajando por demandas específicas, ¿no? Entonces, no nos olvidemos también que el primer contacto estatal que tienen los jóvenes generalmente son los gobiernos municipales, los gobiernos locales. Entonces, ahí también llama la atención y creo que esto también puede ser un insumo importante para estos espacios que trabajan esta temática. Ahora, Carlos, permítame preguntarle, por favor, ¿se trata de ignorancia que produce desinterés o es el desinterés que produce ignorancia en el caso de los jóvenes, por favor? Yo creo que realmente ni una ni la otra. En realidad es probablemente diferentes prioridades que tienen los jóvenes ahora. No nos olvidemos que estamos en una coyuntura de una crisis económica, entonces la prioridad probablemente para muchos de ellos sea poder conseguir un trabajo estable, tener algunas perspectivas de mejoramiento en sus condiciones de vida, viajar, poder tomar algún proceso de educación que complemente su formación. Entonces,
yo creo que no es ni una ni la otra, sino simplemente el pragmatismo que se manifiesta en el momento de conseguir resultados. Y eso un poco se puede ir notando en diferentes espacios. Sin embargo, hay un alto compromiso con las formas democráticas. Sin embargo, esto tiende a seguir bajando. Entonces, ahí es donde nosotros, como instituciones que trabajamos en el fomento de valores democráticos, las instituciones del Estado, tienen que tomar en cuenta esto, ¿no? Entonces, yo diría que de alguna manera son momentos coyunturales donde las prioridades son unas y son diferentes a otras. No olvide usted que, por ejemplo, donde hay bonanza económica, la parte política empieza a tener un protagonismo importante, pero cuando no existen las condiciones económicas, la agenda económica obviamente asume esta cabeza de demanda y en muchos sentidos a mucha gente no le interesa la parte ideológica, no le interesa el color del gato, como se dice, sino que caza ratones, ¿no? Justo. Y ahí esta forma de expresarse, no calles, sí redes. ¿Cómo aplica digamos, forma de manifestarse con cómo es la democracia en su aplicación hoy en día? Pareciera que son dos vías distintas. Las redes no van a hacer, digamos, mella en cómo funciona la democracia, ¿o sí? En realidad, yo diría, nuestra encuesta también toma en cuenta, por ejemplo, desde cuándo el joven empieza a participar y empezar a interesarse por política. Y obviamente nosotros identificamos que el primer espacio es la casa, es la familia, y hemos consultado. ¿Qué tan abierto estás a hablar de política en tu casa, en el almuerzo con tus padres? Y ahí también los datos van cambiando. No son datos, digamos, extremadamente altos positivamente, sino todavía hay un sentimiento de autocensura, incluso en el núcleo familiar, para poder hablar de ciertas u otras cosas, ¿no? Muchos casos en el que los padres pertenecen a una línea política, pero los hijos a otra, o que definitivamente existe una apatía sobre el sentido de la política, porque los niveles de prestigio de la política son muy bajos en Bolivia, no son los institucionales también, la Cámara de Diputados, la policía, la justicia, están muy mal vistas. Entonces, hay esta dicotomía entre generar esta crítica constante a las instituciones que no funcionan, pero estas ganas de participación de los jóvenes que ahí es donde empiezan a reactivar su motivación e interesarse en política, que la trabajan de manera paralela en esta forma de activismo. Bien, yo sé que el estudio es hecho en jóvenes, sin embargo quiero preguntar esto, Carlos, su perspectiva nos va a ayudar mucho a esto, a todos los papás, familia que está escuchando en este momento con los jóvenes. 22% prefiere el autoritarismo en algunas situaciones en Cochabamba, el 50% más o menos llega a decir que prefiere la democracia y un 28% dice que no. Bueno, está digamos como con neutral en el asunto de si es democracia o es autoritarismo. ¿Qué debe decirnos esto? ¿Estamos hablando muy mal del país y los jóvenes reciben información de repente que dicen mejor sería alguien que venga y corte las cosas, corte cabezas, que alguien que dialogue, alguien que busque consensos? ¿Qué mensaje estamos dando que el 22% de los jóvenes piensa esto? Esto realmente a mí me ha hecho pensar que o estamos hablando muy mal o ellos ven la realidad mejor que de repente la mayoría, no sé. Pueden ser varias causantes, ¿no? Pueden ser diferentes temas en este sentido, como le decía, este divorcio entre la agenda y los objetivos que tienen este sector de la población y lo que actualmente tenemos. Puede que exista una diferencia demasiado grande o que definitivamente no se hayan encontrado los mecanismos para que estos jóvenes puedan verificar y puedan de alguna manera valorizar la importancia que tienen los procesos democráticos o las ventajas que puede dar esto, ¿no? Son jóvenes que se han criado, muchos de ellos, en el proceso de tener solamente un presidente, la poca alternancia del poder que han podido observar, y al mismo tiempo se puede fácilmente conjugar con otras instancias organizativas, como por ejemplo las barriales, las universitarias, las fraternidades culturales, etcétera. Son estructuras verticales llenas de corrupción y llenas de poco espíritu democrático. Entonces, al joven lo rodean instituciones donde no se aplican estos mecanismos democráticos, y obviamente la tendencia va a ser a que cada vez
el proceso democrático sea visto como una cosa importante en el papel, pero poco práctica y muy burocrática, por supuesto, ¿no? Entonces, es en este sentido en que debemos trabajar nosotros como institución de cooperación internacional, como Fundación Konrad Adenauer y obviamente todas las otras instituciones, en mostrar y demostrar que la democracia no solamente es la forma de gobierno más racional, sino también es el proceso más importante y más efectivo que van a tener estos jóvenes para poder vivir en un estado de derecho y puedan desarrollarse como individuos. Bien. Carlos, esto que voy a preguntarle de repente, usted me dirá si se puede responder o no, pero quiero preguntar esto en función también para saber por dónde hay que ir. De estos 5 departamentos que han hecho ustedes las consultas, digamos lo que como sociedad somos de alguna forma también responsables de lo que les modelamos a los más jóvenes, de lo que les hemos modelado cuando eran niños, adolescentes y hoy jóvenes con su opinión. ¿Quién lo está haciendo mejor? Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, si se puede hablar de eso del Alto también, si nos puede dar alguna idea de repente por esta pregunta, por este lado de repente le va mejor a tal departamento, por esta otra pregunta o respuesta le va mejor a este otro, un poco para intentar ver, ya, esto hay que cambiar y esto hay que fortalecer. No sé si se puede hablar de eso. Claro, claro que sí. No, la verdad es que a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención. Obviamente tenemos una parte de la revista, de nuestra revista que presenta los datos generales, pero después tenemos no solamente los datos departamentales o por cada ciudad que se ha generado el estudio, sino también hemos invitado a un joven por departamento a que haga un análisis de estos resultados y un poco podamos identificar algunas causas y algunas soluciones. Le comento que nosotros, alguna de las preguntas que hemos hecho es, ¿qué tan dispuesto estarías a manifestarte por defender tus derechos democráticos? Y aquí me parece súper interesante una dicotomía que le voy a comentar. Nosotros hemos puesto las opciones de nada dispuesto, poco dispuesto, algo dispuesto y muy dispuesto. Cochabamba representa realmente un resultado muy interesante, que solamente el 15% de nuestros entrevistados está muy dispuesto a defender los derechos democráticos. Mientras, por ejemplo, en Santa Cruz, un 61% de los jóvenes está dispuesto a defender sus derechos democráticos. Aquí, por ejemplo, podemos hacer ya una diferencia local, regional, de por qué este tipo de cosas se podrían dar. En Santa Cruz probablemente es porque sí ha habido un proceso de promoción de participación juvenil muy importante, activismos muy eficientes ligados no solamente a diferentes estructuras, sino de manera provincial, etcétera, han generado estos mecanismos en las propias universidades. Entonces, esta respuesta de alguna manera se entiende en ese sentido. Cochabamba, por ejemplo, puede resultar entonces un espacio donde no se han producido estos espacios de participación para los jóvenes, y es por eso que en el momento que se generan estos procesos de manifestación para la defensa de derechos democráticos, por ejemplo, en el departamento de Cochabamba, o son poco atendidos, o son criminalizados, o son perseguidos. Entonces, eso hace obviamente un efecto directo a que los jóvenes digan, estamos muy poco dispuestos por diferentes motivos, porque tengo miedo, porque tengo autocensura, porque no me importa o porque no creo en la política, etcétera. Entonces, ese, por ejemplo, dato me parece sumamente relevante y no es muy distinto. Sí. Es decir, no es distinto, por ejemplo, en el caso de Tarija, donde tenemos un 23% que está muy dispuesto a manifestarse para defender los derechos, mientras, por ejemplo, en el eje central los números rondan entre el 48 y 50%, porque probablemente también existe más presencia de la política, hay más presencia de los medios, hay más presencia de la actividad política en general, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, podría ser un dato muy interesante. Aquí les manifiesto otro también que puede generar un poco la curiosidad de la gente en Cochabamba. Hemos preguntado, ¿qué tan dispuesto estarías a manifestarte por el cambio climático? ¿No? Salir a las calles, manifestarte, hacer visto. Y un 16 los encuestados que estarían dispuestos. Frente, por ejemplo, un 60% en Santa Cruz, un 48% en La Paz, o un 44% a nivel global. Entonces, por ejemplo, esto ya nos llama la atención de manera inmediata, y en Cochabamba deberíamos empezar a identificar
¿por qué los discursos en protección del medio ambiente, por qué los discursos en la defensa de los derechos democráticos no están siendo tan efectivos en jóvenes como en otros espacios? Puede deberse a la falta de la atención de los medios, por ejemplo, en esta área, o de las universidades, o definitivamente los objetivos de los jóvenes de Cochabamba o las prioridades están en otra área. Eso es lo que puede ser. Ya nosotros invitamos a que los demás puedan de alguna manera empezar a investigar. Ajá. Pero, por ejemplo, estos son dos datos que sí quería manifestarlos en esta entrevista, que nos han llamado muchísimo la atención, y creo que es un punto en que no solamente universidades y cooperación deben trabajar, sino en general es un dato que tiene que llamar la atención a los cochabambinos. Bien, me quedó claro que Cochabamba está por debajo de Santa Cruz y La Paz. Santa Cruz 60%, La Paz 48% respecto al cambio climático y lo que podríamos hacer. Pero el dato no lo logré captar bien. ¿Cuánto está Cochabamba en esta intención, si hubiera el caso? En Cochabamba solamente el 16% está muy dispuesto a participar, el 31% algo dispuesto a participar por el cambio climático, el 37.4% poco dispuesto y solamente el 13% nada dispuesto, ¿no? Entonces hay muy poco interés frente, por ejemplo, a los resultados de Santa Cruz, donde el 60,9% estaría muy dispuesto a participar en manifestaciones contra el cambio climático y un 24% estaría algo dispuesto. Entonces, esto también, por ejemplo, puede darse a las naturalezas de los casos específicos de cada departamento. Santa Cruz, no se olvide usted que ha habido lamentablemente un proceso de quemas muy grande en los últimos años, entonces esto obviamente ha reactivado el espíritu de manifestación por el cambio climático, entonces los resultados obviamente de alguna manera se pueden dar a entender. Sin embargo, en los otros departamentos hay un dato más homogéneo entre el 40 y el 42%, mientras que en Cochabamba, de manera extraordinaria, esto se reduce mucho más, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con la manifestación de defender los derechos democráticos. Entonces, a nosotros, digamos, de alguna manera lo queríamos compartir en ese sentido, en esta entrevista, para que todos ustedes también nos puedan conocer. Qué importante y qué preocupante, Carlos. Puedo preguntar esto último, no sé si toma este tema, se abordan en la investigación, la encuesta, sobre si los jóvenes le creen más a los medios tradicionales o a las redes sociales, un poco para ver también si tuviéramos que comunicarnos con ellos vía dónde es más efectivo. Me parece muy pertinente la consulta, porque nosotros hemos entrado también en esta área y, por ejemplo, aquí me parece súper interesante, le voy a comentar el resultado de 2 departamentos, cómo suele expresar sus opiniones políticas. Y hemos dado las opciones entre familias, no suelo expresar mis opiniones en redes sociales, en manifestaciones o protestas o en otro, ¿no? En el caso de Cochabamba, por un 52% en primer lugar, todavía se suele expresar la opinión entre familia y amigos, ¿no? Eso me parece súper interesante. Mientras, por ejemplo, en la ciudad del Alto, el primer puesto está ocupado por un 43%, por un no suelo expresar mis opiniones. Eso me parece un dato muy, muy complicado. Entonces, ahí, por ejemplo, ya uno puede sospechar que de alguna manera en Cochabamba el epicentro del debate político está en las familias, está en las casas, y de ahí de alguna manera se va extendiendo a los otros espacios, mientras otros departamentos representan otro tipo de resultados y dificultades, donde básicamente en la ciudad del Alto la mayor cantidad de la gente se autocensura y no quiere generar una expresión en temas políticos. Qué interesante, queda decirles gracias por el estudio y por esta conversa, Carlos. Seguramente vamos a querer convocarlos para profundizar algunos temas. A propósito también, entiendo que la presentación formal ya se ha hecho. Imagino también habrá alguna información a la que se podrá acceder de manera abierta, pública, ¿no? Así es, claro. Nosotros ya hemos realizado alguna presentación en la ciudad de La Paz. Sin embargo, también estamos con toda la predisposición de poder hacer esto en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de Cochabamba, en la ciudad de Tarija, donde amerita poder presentar los resultados porque hemos tomado en cuenta a estos departamentos. De todas maneras, ustedes pueden encontrar todo el estudio en la página web de la Fundación Konrad Adenauer y en nuestras redes sociales.
también así en la página web de la Fundación ARU. Este estudio, como les decía, contiene no solamente los resultados cuantitativos, sino también hemos generado un pequeño análisis por departamento y ahí van a poder encontrar un sinfín de consultas que hemos realizado a los jóvenes, que van desde la representación política, pasando por la percepción democrática, los procesos electorales, pero también diferentes áreas de manifestación, la relación con los medios de comunicación, la utilización de las redes sociales como mecanismo de demanda y de opinión política. Entonces, realmente es un estudio que abarca varias áreas y nosotros lo que queremos es poder difundirlo en diferentes áreas, en diferentes espacios, para que todas las personas interesadas puedan acceder a esta investigación que hemos hecho con alto compromiso. Carlos, antes de despedirme, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo ve Carlos Albert Bolivia? No voy a decir esta calidad de jóvenes, pero estos jóvenes que tenemos hoy en día con estos criterios, ¿nos vienen días difíciles o qué nos va a tocar? Yo creo que de alguna manera estamos viviendo un proceso un poco de transición, entonces yo calcularía que va a haber una reactivación de un interés por los temas políticos en general. Ahí sí tengo una leve esperanza de que estas nuevas generaciones, al generar este cambio tan profundo de haber pasado por primera vez por un proceso de segunda vuelta, una elección tan amplia, tan intensa, y tener nuevos actores, esto puede generar de alguna manera que el interés por la política pueda reactivarse de manera transversal, no solamente en los jóvenes, sino en la sociedad boliviana, y que la sociedad le pueda volver a otorgar la confianza a sus actores y a las diferentes instituciones en el sentido de lo posible. Pues. Y esto también genera porque tenemos próximamente también elecciones locales en menos de 6 meses, entonces todavía se está viviendo de manera muy efusiva estos procesos electorales, y creo que de alguna manera se debe aprovechar estas coyunturas para que la gente no solamente se informa de cómo y qué debe votar, sino para qué debe votar y qué es lo que se está jugando en estos procesos democráticos hacia un futuro, ¿no? Veo también con mucho entusiasmo y con mucha confianza la rearticulación de la sociedad de alguna manera, que un tiempo esta parte ha estado de alguna manera un poco tímida en su actividad. Sin embargo, creo que esto va a generar una reactivación importante y, por supuesto, el acompañamiento de las universidades, que es fundamental para que este proceso sea completo. Pues nada, Carlos, le agradezco mucho por el tiempo y esta conversa. Esta última reflexión me parece fantástica, nos pone en perspectiva y igual habrá que tener esperanza. Digo, no habrá, porque quizás si hubiéramos hecho estudios antes, quizás salían resultados peores. Lo sabemos ahora porque se ha hecho el estudio, ¿no? Así que gracias por el trabajo también a todo el equipo de Konrad Adenauer. De verdad que importante saber todo esto. Y por supuesto, ¿no? Tarea para quienes hacemos este diálogo en redes, en la familia, donde quiera que estemos, habrá que enfocarnos mejor también, que creo que todos somos corresponsables también de todo esto. Un gusto, Carlos, de verdad, que no sea la última vez que conversemos, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias y cuando guste estamos a la disposición. Bien, así hemos conversado el día de hoy, en esta mañana, a propósito de este importante